oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Identidad desde Uruguay, este espacio en el que hoy tenemos el placer de contar con el profesor de hebreo Rodrigo Barser. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, Alejandro. Nuevamente es un gusto colaborar con la columna Identidad y para una ocasión que se avecina en pocos días, que es ni más ni menos que Rosh Hashanah, ¿no? El año nuevo del pueblo judío, que tradicionalmente celebramos desde hace ya muchos siglos, pero el tema que hoy nos convoca y que a mí me gustaría compartir con toda la audiencia de Radio Sefarad es algo que a mí, desde que descubrí el año pasado, a mí realmente me impresionó lo que es la influencia de la cultura babilónica en esta celebración judía, porque gracias a un artículo de un investigador que encontré el año pasado, que se llama Nehemia Gordon, es un investigador y traductor, ha trabajado con la traducción de los manuscritos del Mar Muerto, y es una de las pocas figuras caraítas que tenemos hoy en día. Para los que no saben, explico que los caraítas es un grupo judío minoritario, son muy pocos los judíos caraítas que quedan hoy en el mundo, y son los que se adhieren con mayor énfasis a la literalidad del texto bíblico, digamos. Son los que rechazan la interpretación rabínica, como bueno, la mayoría de los judíos vivimos y entendemos el judaísmo. No es que yo quiera quebrar una lanza por los judíos caraítas especialmente, pero la investigación de este investigador a mí realmente me parece sumamente interesante, porque desentraña lo que es el origen de esta festividad. ¿Por qué digo desentraña? Porque este día del Año Nuevo judío es una fecha y una convocación sumamente particular, porque una de las características singulares de este día es que en el texto bíblico, en la Torá, no aparece ningún propósito para este día. Simplemente la manera en que aparece esta fecha en el texto bíblico es con el nombre de Yom Teruah, que en hebreo significa el día de clamor. Teruah es uno de los nombres de los sonidos que se toca con el shofar, el cuerno de carnero, que como sabrás se toca en los días, particularmente en Año Nuevo judío, aunque también se acostumbra a tocar durante todas las mañanas del último mes del año. Pero lo sumamente llamativo, es que el texto bíblico no indica ningún propósito. Para las demás festividades sí, le da tanto un motivo agrícola como un motivo, digamos, nacional e histórico. La Pascua, la festividad de los tabernáculos, incluso el Día del Perdón, que originalmente se llamaba el Día de la Expiación. Pero para este día no hay ningún tipo de motivo especificado. Entonces, claro, se ve que a muchos eruditos e investigadores se les dio por investigar sobre esta fecha, que por otro lado, en lo que es a nivel popular, se festeja como el Año Nuevo del pueblo judío. Entonces, este investigador, Nehemia Gordon, apunta a el nombre de este día como aparece en el texto bíblico para poder encontrar alguna pista. Teruah en hebreo significa literalmente hacer un sonido fuerte. Y esta palabra puede describir tanto el sonido hecho por una trompeta
un instrumento de viento, como también el ruido que hace una gran reunión de personas que claman o gritan al unísono. Y Nehemia Gordon señala un ejemplo, aparece en el libro de Números, donde aparece una gran reunión de personas haciendo, digamos, congregándose y haciendo una especie de clamor público. Uh-huh. La cuestión es que este sonido llama poderosamente la atención porque en el libro de Levítico aparece como este día de Yom Teruah, que luego se va a convertir después de muchos años en Rosh Hashanah, Año Nuevo, aparece en el libro de Levítico con el nombre de Zichron Teruah. Zichron en hebreo significa memorial, pero esta palabra también en el texto bíblico puede significar mención o mencionar. Y a menudo se refiere al hecho de pronunciar el nombre sagrado e inefable de Dios. Y hay muchos ejemplos en el libro de Éxodo, en el libro de Isaías, de los Salmos. Entonces, este día, como se le llama en el libro de Levítico, Zichron Teruah, podríamos traducirlo como el clamor o el grito de mención, puede estar refiriéndose a un día de reunión, de oración pública, en el que la multitud de fieles clama el nombre de Dios al unísono. Entonces, en principio, esto era lo que en lo que consistía este día originalmente, cuando los judíos todavía no habían sido, digamos, desterrados y exiliados a Babilonia. Un día en el que clamaban el nombre de Dios. Uh-huh. Y no es casual que estés muy cerca del día del perdón, de Yom Kippur, porque es el día en el que efectivamente el sumo sacerdote invocaba en nombre de todo el pueblo de Israel, el nombre de Dios para pedir expiación por las transgresiones de todo el pueblo. Sí, decía Rodrigo que es en este texto de Nehemia Gordon donde tú encuentras este posible origen babilónico que dices descubriste hace poco. No sé cuándo publicó Nehemia el artículo. Este artículo lo publicó el año pasado a propósito de justamente un año nuevo judío. Es del 20, acá tengo fechado el artículo, 22 de septiembre del año pasado. No recuerdo exactamente qué fecha cayó por el calendario gregoriano Rosh Hashanah el año pasado, pero tiene apenas un año de ser publicado. Ahora, hoy en día son muy pocos los que recuerdan el nombre bíblico de esta festividad del Año Nuevo, ¿no? Yom Teruah. Y sin embargo se lo conoce popularmente como Rosh Hashanah, que justamente significa literalmente cabeza del año y por lo tanto Año Nuevo. Ahora, lo que Nehemia Gordon, como caraíta, es decir, como persona que no, digamos, no se adhiere completa ni abiertamente al judaísmo rabínico, tiene que la transformación de este día, Yom Teruah, como aparece en el texto bíblico, a Rosh Hashanah, es el resultado de la influencia babilónica en la nación judía. Y ahora vamos a ver cómo fundamenta él esto, que es lo que realmente a mí me dejó realmente atónito. La primera etapa en la transformación, dice Nehemia Gordon, fue la adopción de los nombres de los meses babilónicos, porque en el texto bíblico los meses se enumeran se llaman con los números ordinales, primer mes, segundo mes, etcétera, a partir del primer mes, que es el mes de la salida esa salida mítica de los hebreos de Egipto. Pero durante su estadía en Babilonia, aparentemente nuestros antepasados comenzaron a usar los nombres de los meses babilónicos. Y esto es un hecho abiertamente admitido en el Talmud, porque dice justamente en el Talmud jerosolimitano, en el Tratado de Rosh Hashanah, que los nombres de los meses, cito textualmente, los nombres de los meses
vinieron con ellos desde Babilonia. Y esta naturaleza digamos, de los meses, de los nombres de los meses babilónicos, alcanza su máxima expresión con el nombre que se le da al cuarto mes del calendario babilónico y luego judío en el exilio, que es el mes de Tamuz. En la religión babilónica, Tamuz era ni más ni menos que el dios del grano, cuya muerte y resurrección anual traía, según las creencias de los babilonios, fertilidad al mundo. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, el profeta describe un viaje a Jerusalén en el que él ve mujeres judías sentadas en el templo llorando por Tamuz. Y esto está textualmente así en la Biblia, llorando por Tamuz. La razón por la que lloraban por Tamuz es que, de acuerdo a la mitología babilónica, Tamuz había sido asesinado pero aún no había resucitado. En la antigua Babilonia, el momento en el que se lloraba por Tamuz era a comienzos del verano, cuando las lluvias, digamos, cesan del Medio Oriente y, bueno, todo lo que es la vegetación y la flora queda presa de ese sol implacable, abrasador de la región del Medio Oriente. Uh-huh. Y no es casual que hasta el día de hoy el cuarto mes del calendario rabínico se llama justamente Tamuz y sigue siendo un momento del año de lamento y de duelo. Tamuz es el mes en el que precisamente comienzan las 3 semanas, lo que se llama en hebreo Bein HaMetzarim, las 3 semanas de sitios, de estrecheces, en las que se recuerda desde que Nabucodonosor invadió Jerusalén en el 586 antes de la era común, hasta la destrucción del templo, hasta la segunda destrucción del templo por los romanos en el año 70 de esta era. Algunos de los nombres de los meses babilónicos, bueno, se abrieron paso en los libros posteriores del Tanaj, de la Biblia hebrea, pero siempre aparecen junto a los nombres de la Torá. Un ejemplo es en el libro de Esther, que cuando empieza el libro, dice en el primer mes, que es el mes de Nisán, en el 12º mes del rey Asuero, por ejemplo. Por ejemplo, este versículo comienza dando el nombre del mes de la Torá y luego lo traduce en su equivalente pagano, que dice que es el mes de Nisán. Para la época de Esther, todos los judíos vivían dentro de las fronteras del imperio persa. Y los persas, curiosamente, habían adoptado el calendario babilónico para la administración civil de su reino. Al principio los judíos usaban estos nombres babilónicos junto a los nombres de los meses de la Torá, pero parecería ser que con el transcurso del tiempo los nombres de los meses cayeron en desuso, los nombres de los meses de la Torá. Y acá es donde empieza la sincretización de los judíos exiliados en Babilonia, de las tradiciones y de las celebraciones babilónicas. Así como, por ejemplo, Alejandro, los judíos de Norteamérica y más que nada de Estados Unidos se han visto muy influidos por la Navidad, uh-huh. Y así como la Navidad y Hanukkah suelen coincidir en fechas, y más que nada los judíos norteamericanos acostumbran a hacer regalos a sus familiares y allegados, incluso muchos ponen algún arbusto similar a lo que es el árbol de Navidad. Los rabinos de la época antigua babilónica también se vieron influidos por la religión babilónica. Porque aunque muchos judíos volvieron a Judea cuando finalizó oficialmente el exilio en el 516 antes de la era común, los antepasados de los rabinos, porque todavía no se puede hablar de rabinos en esa época, porque todavía, lo que era
el movimiento fariseo todavía no se había, tomado forma aún, pero los antepasados, podríamos decirlo, de los rabinos, permanecieron en Babilonia, donde el judaísmo rabínico poco a poco iba tomando forma. Muchos de los primeros rabinos que se conocen como Hillel nació y se formó en Babilonia. E incluso Babilonia siguió siendo el centro del judaísmo rabínico hasta la caída de un grupo rabínico muy conocido que fueron los Geonim en el siglo XI de esta era, hasta el siglo XI. Y el Talmud babilónico abunda con influencias del paganismo babilónico. De hecho, hay deidades paganas que incluso aparecen en el Talmud como ángeles y demonios judíos. Ahora, la cuestión que nos compete a nosotros aquí es ver cómo influyó la religión babilónica en la observancia de Yom Teruah, de este día bíblico, que luego pasó a ser la celebración del Año Nuevo para los judíos. Resulta que desde tiempos muy antiguos, los babilonios tenían un calendario lunisolar muy similar al calendario bíblico. El resultado de que estos dos calendarios fueran similares es que a menudo Yom Teruah caía el mismo día que el nuevo año babilónico, la festividad del nuevo año babilónico que se llamaba Akitu. Y esta festividad de Akitu caía el primer día de Tishrei, que es el primer mes del calendario babilónico y que luego fue adoptado por los judíos exiliados en Babilonia. Y ese día coincidía con el Yom Teruah del primer mes, con el Yom Teruah del primer día del séptimo mes, que es como aparece ubicado este día en la Torá. Cuando los judíos comenzaron a llamarle séptimo mes digamos, con el nombre babilónico de Tishrei, allanó, digamos, el camino para convertir Yom Teruah en un Akitu judío, o sea, en una celebración del Año Nuevo sincretizada por los judíos del Año Nuevo babilónico. Porque si bien, o sea, los rabinos no querían adoptar abiertamente esta festividad, entonces ¿qué hicieron? La judaizaron, cambiando el nombre de Yom Teruah, o sea, como día de clamor, a Rosh Hashanah. Interesante. Y el hecho de que la Torá, muy interesante, la verdad que por eso yo quería compartir esto con la audiencia, porque a mí me pareció sumamente interesante. Y el hecho de que la Torá no dé una razón explícita para este día, Yom Teruah, facilitó indudablemente que los rabinos lo proclamaran este día como el Año Nuevo judío. Bueno, un tema, desde luego, Rodrigo, muy interesante, sí, que tenemos que ir cerrando para completar esta identidad desde Uruguay, en el que se nos termina el tiempo, desgraciadamente. Bueno, simplemente yo quería hacer una reflexión al final, si ya tenemos que terminar, es que la pregunta que yo desde hace un tiempo me venía haciendo y que creo que con esta investigación de Nehemia Gordon puedo esbozar una respuesta, es por qué, si esa festividad no es originalmente judía, por qué el pueblo judío le sigue dando tanta importancia. Y yo creo que es porque lo que demostramos los judíos al celebrar una ocasión como Año Nuevo de otra cultura es nuestra capacidad de adaptarnos a otros lugares y de incorporar incluso hasta celebraciones originalmente no judías al acervo cultural y al calendario y la tradición judía. ¿Y qué es lo que se conmemora y se celebra en la tradición judía en Rosh Hashanah? La creación del hombre. Y no es casual que los rabinos le hayan adosado a este día, que en principio era un año nuevo babilónico, el sentido universal de la creación del hombre. Porque en nuestra condición exílica como judíos en Babilonia, la manera en que podíamos participar e involucrarnos en esa celebración era celebrando la universalidad humana, más allá de nuestra judeidad.
porque al estar exiliados en otro lugar no había la posibilidad de celebrar el Año Nuevo hebreo bíblico, que es el mes de la Pascua. Entonces, los dirigentes de la época permitieron que los judíos se involucraran y participaran de la celebración del Año Nuevo babilónico desde la condición universal del ser humano. Bien. Y creo que por eso hasta el día de hoy los judíos celebramos este Año Nuevo y tanto las sinagogas como las casas, los hogares judíos se llenan en esta fecha, porque celebramos ni más ni menos que la universalidad de la condición humana. Bueno, pues con este último apunte de Rodrigo Barser sobre la celebración de Rosh Hashanah o Yom Teruah, como nos ha estado comentando a lo largo de esta columna en Identidad desde Uruguay. Exactamente. Cerramos este espacio y te agradecemos como siempre haber recibido y atendido la llamada de Radio Sefarad para hablarles a todos los oyentes de estas influencias babilónicas de la festividad de Rosh Hashanah. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, y bueno, nos estaremos contactando en una próxima ocasión.